¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? Con cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia y billones de galaxias en el universo conocido, parece inevitable que haya vida ahí fuera. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado ninguna señal de civilizaciones alienígenas? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes de la ciencia moderna, la paradoja de Fermi. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar cómo vemos nuestro lugar en el cosmos. Vamos a adentrarnos en las posibles respuestas a este enigma, desde civilizaciones autosilenciadas hasta obstáculos infranqueables, y veremos cómo todo esto podría significar algo asombroso sobre nuestra existencia. Imagina que estás en la playa, mirando un grano de arena entre tus dedos. Ahora, imagina que cada grano de arena en esa playa representa una estrella. ¿Cuántas estrellas existen en el universo? Muchísimas. Con tantos sistemas solares y planetas que podrían ser habitables, parece que deberíamos haber detectado alguna señal, alguna forma de vida alienígena. La ecuación de Drake, una fórmula que intenta calcular el número de civilizaciones en la galaxia, sugiere que no deberíamos estar solos. Y sin embargo, el espacio permanece en un inquietante silencio. Si cada estrella tiene el potencial de albergar planetas habitables, ¿por qué no hemos visto ni una sola señal de vida? Este misterio nos hace replantear nuestras ideas sobre lo que realmente significa ser único en el universo. Tal vez, el silencio cósmico sea una pista importante de la realidad en la que vivimos, una pista que todavía no logramos descifrar por completo. Una de las teorías más intrigantes para explicar la paradoja de Fermi es la del gran filtro. Esta teoría dice que en algún punto del desarrollo de la vida hay un obstáculo tan enorme que muy pocas civilizaciones consiguen superarlo. Este filtro puede estar en nuestro pasado, por ejemplo, que la formación de vida multicelular sea casi imposible, o podría estar en nuestro futuro, como una tecnología que inevitablemente nos autodestruye. Este concepto nos hace reflexionar profundamente. ¿Hemos pasado ya ese gran filtro y somos una de las pocas civilizaciones afortunadas que ha sobrevivido? O quizás el filtro está aún por venir y nos encontramos en el borde de un peligro que podría poner fin a nuestra historia. Esta idea nos lleva a una introspección sobre la fragilidad de nuestra existencia y la responsabilidad que tenemos para asegurar el futuro de nuestra especie. Si el gran filtro está en el futuro, deberíamos estar tomando medidas ahora para evitarlo. Tal vez sea nuestra capacidad de autodestrucción, o el cambio climático, o una tecnología que aún no comprendemos por completo. Otra explicación posible es que las civilizaciones avanzadas deciden, de forma deliberada, mantenerse en silencio. Imagina que hay depredadores intergalácticos ahí fuera, o que simplemente, al llegar al nivel tecnológico suficiente, las civilizaciones empiezan a valorar la discreción por encima de todo. En este escenario, podría ser que el espacio esté lleno de vida inteligente, pero que todos estén optando por no emitir señales, como si cada civilización estuviera escondida, evitando llamar la atención. Es como si el universo fuera una gran jungla, y la regla principal fuera mantenerse en silencio para sobrevivir. Tal vez haya una sabiduría inherente en el silencio cósmico, un instinto que les dice que es mejor pasar desapercibidos. Además, esta teoría también nos invita a pensar en la forma en la que nos proyectamos hacia el espacio. Hasta ahora, hemos estado enviando señales y explorando abiertamente, pero ¿es eso realmente lo más seguro? Quizá otras civilizaciones que llegaron antes se dieron cuenta de que el universo es más peligroso de lo que parece y que el silencio es la clave para la supervivencia. Vamos un paso más allá y hablemos de las civilizaciones tipo 3 en la escala de Kardashev. Estas civilizaciones podrían ser tan avanzadas que aprovecharan la energía de toda su galaxia. Pero si fueran tan poderosas, ¿no habría alguna evidencia de su existencia? Algunos científicos creen que podríamos detectarlas buscando patrones inexplicables en el cosmos, como la recolección de energía de estrellas mediante megaestructuras, como la famosa esfera de Dyson. Estas esferas, teóricamente, rodearían estrellas para captar su energía, dejando patrones distinguibles de radiación que podríamos observar desde la Tierra. La ausencia de tales signos podría significar que estas civilizaciones no existen, o que su tecnología es tan avanzada que escapa a nuestra comprensión. También cabe la posibilidad de que estas civilizaciones hayan evolucionado más allá de la necesidad de dejar rastros visibles para nosotros. Quizá para ser una civilización de tipo 3, no solo necesitas dominar la energía, sino también entender cómo ocultar tus actividades para evitar ser detectado. Podría ser que estas civilizaciones estén ahí afuera, simplemente, ocultas a nuestros ojos, o utilizando formas de energía que ni siquiera podemos imaginar.
Quizá estemos buscando algo demasiado complejo. Tal vez la vida existe, pero no como una civilización avanzada. La vida microbiana podría ser común en el universo, pero la inteligencia, la tecnología y la capacidad para comunicarse a través del cosmos son extremadamente raras. La Tierra podría ser uno de esos raros lugares donde la vida ha evolucionado hasta crear tecnología. Si esto es así, los otros mundos habitables podrían estar llenos de vida microbiana, pero sin ninguna especie que mire al cielo preguntándose si hay algo más. En este sentido, podemos imaginar Marte o Europa, una de las lunas de Júpiter, donde ya estamos buscando signos de vida. Hasta el momento, solo hemos encontrado condiciones que podrían haber sido favorables para la vida, pero ¿y si esa vida aún está allí? Tal vez en esos océanos bajo el hielo de Europa existan bacterias o incluso formas de vida más complejas que simplemente nunca han tenido la necesidad o la capacidad de mirar hacia las estrellas. Este capítulo nos recuerda que la vida puede ser abundante a nivel microbiano, pero extremadamente difícil de detectar o evolucionar a formas inteligentes y tecnológicas. Otra posible solución a la paradoja de Fermi es que simplemente seamos los primeros. Quizá estamos viviendo en un momento especial del universo, donde la vida inteligente apenas está comenzando a surgir. Podría ser que en unos pocos miles de millones de años el universo esté lleno de vida inteligente, pero ahora mismo somos los pioneros. Esto nos coloca en una situación única. Somos los primeros en un vasto escenario cósmico, y con ello viene una enorme responsabilidad. O peor aún, podría ser que seamos los últimos. Otras civilizaciones existieron en el pasado, pero se extinguieron antes de que pudiéramos detectarlas. La idea de ser los últimos suena sombría, pero también nos hace reflexionar sobre lo que necesitamos para sobrevivir como especie. Quizá las civilizaciones avanzadas que existieron antes se autodestruyeron, y nosotros estamos en una carrera contra el tiempo para evitar el mismo destino. Debemos aprender de nuestra historia y de nuestra capacidad de autodestrucción para asegurarnos de que nuestra civilización sea la que sobreviva y continúe explorando el cosmos. La paradoja de Fermi no tiene una respuesta sencilla. Puede ser que el universo esté lleno de vida y no la hayamos encontrado. O puede ser que esté vacío y seamos un caso excepcional. Lo cierto es que, hasta ahora, el espacio está en silencio. Pero, si algo nos ha enseñado la historia de la ciencia, es que debemos seguir buscando. Quizá la respuesta esté a la vuelta de la esquina, o quizá nunca sepamos la verdad. Pero el solo hecho de preguntar y de mirar al cielo nos conecta con un deseo profundo de entender nuestro lugar en el universo. Debemos continuar buscando, explorando y haciéndonos preguntas, porque esa búsqueda de conocimiento es lo que nos hace humanos. Y, tal vez, algún día, nuestras preguntas sean respondidas. Hasta entonces, el silencio del universo sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestra existencia. Suscríbete para seguir explorando los misterios del cosmos con nosotros y no te pierdas lo que tenemos preparado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estamos realmente solos o hay algo más allá afuera que espera ser descubierto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este vídeo con otros curiosos del universo. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.